Tema, recordemos que el día lunes venció el plazo para presentar las enmiendas que pretenden generar modificaciones en el anteproyecto presentado en la etapa anterior de este proceso por los expertos y expertas. Y como decía Alicia Contreras, diversas reacciones se han generado, sobre todo en el oficialismo, a raíz de las enmiendas propuestas por el Partido Republicano y también por Chile Vamos. Algunos de los puntos polémicos dicen relación con la seguridad social, con derechos reproductivos y también con dejar libres a los condenados mayores de 75 años. De este tema queremos conversar con Antonia Rivas, comisionada experta de Convergencia Social, a quien vemos en la pantalla de Hoy es Noticia. ¿Cómo está, comisionada? ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias nuevamente. Comisionada, la presidenta del Consejo dice lo siguiente: el anteproyecto de los expertos cae en regresividad de derechos fundamentales, haciendo referencia a la protección de la vida del que está por nacer. ¿Cómo se lo toma usted? Yo creo que es un juicio que yo no comparto, creo que y que tampoco corresponde en su calidad de presidenta del Consejo. Me parece que el anteproyecto en general y sobre todo en este tema toma la decisión de no tomar una decisión, o sea, toma la decisión de que aquellas políticas, aquellas cosas sobre las que no estuvimos de acuerdo o que requieren debates democráticos mucho más prolongados se tomen por el legislador. Y por eso yo celebro, por ejemplo, que el anteproyecto que nosotros como expertos presentamos señale que se protege la vida y se permita la deliberación democrática, se permita la discusión al interior del Congreso Nacional. Porque ella, cuando habla de que el anteproyecto cae en regresividad, dice lo siguiente: hoy tenemos consagrada una protección al que está por nacer y el mínimo es mantener esa redacción. Bueno, yo opino precisamente lo contrario. Yo creo que sería regresivo establecer una cláusula que ha limitado la autonomía y los derechos de las mujeres durante tanto tiempo. La cláusula de la ley protege la vida del que está por nacer, si uno revisa las actas de la Comisión Ortúzar, fue precisamente hecho para que las mujeres no pudiéramos tener el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Yo creo que esa es una materia que no tiene que estar en la Constitución, que es una materia que, como le señalaba, tiene que estar consagrada y dejada al legislador. Y por eso no me parece regresiva, al contrario, me parece que recoge los avances de Chile, recoge lo que hemos avanzado las mujeres y los hombres de Chile en el reconocimiento de nuestros derechos y nuestra autonomía. Y por eso es complicado y preocupante las enmiendas que señalan la consagración expresa de esa cláusula. Y si llegara a estar en la redacción de la Constitución, ¿pone en riesgo la ejecución de la ley de aborto en 3 causales? Yo creo que sí, o sea, depende, evidentemente aquí hay varias redacciones de enmiendas, yo creo que algunas ponen más en riesgo que otras, hay unas que son además técnicamente complejas, yo creo que técnicamente en cuanto a cómo están elaboradas, no solo en su contenido, pero yo sí creo que sí pone en riesgo el avance que tenemos las mujeres en Chile respecto a las situaciones de niñas que son víctimas de violaciones, de mujeres que tienen embarazos con inviabilidad. Yo creo que es necesario no retroceder, ir avanzando, y eso es importante en este anteproyecto que toma decisiones no de política pública, sino de grandes acuerdos transversales que llegamos transversalmente a todos los sectores políticos. ¿Qué otros temas le preocupan? Uy, es que le dijera todos los temas que me preocupan. Cuénteme. Me preocupan muchos temas, la verdad. Me preocupa el que nos señalaba, me preocupa precisamente todo. Hay una serie de indicaciones de enmiendas en materia tributaria que las encuentro muy complejas. Pareciera que incluso estamos frente a una especie de reforma tributaria en ciertos aspectos. Muy complejo, muy complicado. Me preocupan también, y como les señalaba, me preocupan muchas enmiendas en materias técnicas, ¿verdad? No solo en contenido. O sea, creo que hay enmiendas que no están bien desarrolladas desde el punto de vista de lo técnico. Me preocupa, por supuesto, la enmienda que se presenta sobre la reclusión domiciliaria a los 75 años de edad, y no me preocupa en el sentido de entregar este beneficio a las personas mayores. Creo que razones humanitarias en muchos sentidos, no solo respecto a los adultos mayores, sino también a las mujeres, a los adolescentes, a las mujeres embarazadas. Hay un montón de casos, pero me preocupa que esta sea una norma que tenga nombre y apellido, que esta sea una norma que esté hecha y pensada
avanzada para dejar sin efecto las condenas de las personas que están privadas de libertad hoy día por causas de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, sobre todo si consideramos que la población que hoy día está recluida por mayor de 75 años es casi la mitad, son aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad o derechos humanos, y eso me parece muy preocupante, sobre todo en los tiempos que estamos ahora. Me preocupa también las enmiendas técnicas respecto, por ejemplo, el sistema político, reducir el número de parlamentarios, me parece una decisión muy lamentable. Antes de ir al sistema político, ¿cree usted que cobra un especial sentido o una relevancia especial que se ponga en la discusión el arresto domiciliario, por ejemplo, de personas mayores de 75 años de edad? Usted señalaba el tema de las cifras que nos dan a conocer que más de la mitad de esas personas que tienen sobre 75 están condenadas por delito de lesa humanidad. ¿Cobra una especial significancia que se discuta esto en el mismo año en el que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado? Sin duda que sí. Reconoce un trasfondo, yo creo que es importante. Pero reconoce que a lo mejor la bancada republicana por algo también lo pone sobre la mesa. Bueno, yo no quiero especular por qué la bancada republicana pone estas cosas. Me imagino que sí tiene un trasfondo, pero yo creo que es importante acá hacer un llamado a ser transparente en las razones de las enmiendas que se presentan. Si se habla de hacinamiento carcelario, se habla de reinserción, cuando la verdad es que el porcentaje de personas adultas mayores de 75 años que están presas hoy día no representa cerca ni siquiera el 1% de las personas privadas de libertad. La mitad de los cuales son condenados por delitos de violación a los derechos humanos en dictadura. Entonces yo creo que es importante decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Y decirlas claramente. Y esta es una medida, creo yo, que busca directamente liberar a personas condenadas por graves delitos sobre los cuales creo yo que deberíamos tener un consenso amplio en nuestra sociedad que de condena sin ningún tipo de matiz. El consejero Luis Silva ha dicho: nunca hemos querido hacer una constitución republicana ni de derecha. ¿Qué le parecen esas declaraciones luego de la presentación de las enmiendas? Hoy día me parecen cada día más cercanas o más alejadas de la realidad. Creo que lo que vimos en las enmiendas, obviamente las enmiendas son un minuto donde uno le habla a su público, a su gente, ¿verdad? Pero también es el minuto en que uno muestra las cartas, y cuando uno muestra las cartas con este nivel de cartas, por decirlo de alguna manera, se hace más complicado para nosotros como expertos, para los consejeros. Me imagino también la posibilidad de llegar a lo que nosotros soñamos, que es una constitución de todos y todas, una constitución transversal, no cometer los errores que cometimos nosotros en el pasado de hablarle solo a un sector y una constitución solo para nosotros, sino que seamos capaces de superar el momento constituyente, seamos capaces de avanzar, seamos capaces de dar la certeza a la ciudadanía y avanzar en temas relevantes. Y creo que las enmiendas que presenta el Partido Republicano hacen más difícil esa tarea. Obviamente siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a los acuerdos, a la negociación, a poder entregarle a Chile, entregarle a nuestro país una constitución que sea para todos y todas y no de un sector. No podemos cometer nuevamente ese error. Y ante este escenario, las enmiendas, por ejemplo, que hemos estado analizando durante esta entrevista, ¿qué rol le queda al oficialismo, comisionada? Sabemos que son minoría. Perdón, no le escuché muy bien la pregunta. Que ante este escenario, ante las enmiendas que hemos estado conversando, ¿qué rol le queda al oficialismo? Sabemos que son minoría, por ejemplo, si sumamos a republicanos con Chile Vamos. Claro, evidentemente somos minoría, tenemos un rol fundamental para llegar a acuerdos, tenemos un rol fundamental de entregar la transversalidad, de mostrar nuestro punto de vista. Nosotros tenemos un compromiso transversal con la ciudadanía, tanto los comisionados como los consejeros, de seguir trabajando, de seguir haciendo todos los esfuerzos por mostrarle a Chile, a un Chile que ya está cansado de las peleas, que está cansado de las desavenencias políticas, que podemos llegar a un acuerdo. Pero eso requiere, vamos a tener nosotros toda nuestra disposición en eso, y espero que también las otras bancadas y los otros comisionados, expertos y consejeros muestran esa disposición para que construyamos una constitución que nos habla a todos y todos, que es una constitución que permita la política. Y para ser súper concretos, ¿en qué temas no están dispuestos a ceder y recurrirían, de finalmente ser aprobados, a otras instancias, como por ejemplo la Suprema?
Creo que la pregunta es un poco compleja, ¿verdad? Porque recurrir a otras instancias en general tiene que ver con ámbitos reglamentarios de este proceso. Distinto es a ciertos otros temas, ¿verdad? Yo creo que en general a mí me preocupa profundamente el rango constitucional de los tratados internacionales. Creo que los tratados internacionales y todo lo que hemos avanzado en Chile respecto al reconocimiento de los derechos de las personas tiene que ser consagrado y tiene que tener rango constitucional. Me pasa lo mismo con los derechos de las mujeres. Las mujeres en Chile por fin iniciamos un camino de participación en la vida política y no podemos retroceder. Creo que es importante avanzar en eso. Lo mismo me pasa con el capítulo de medio ambiente. Creo que Chile, una constitución, tiene que ser una constitución que mira al futuro, que le hable a las generaciones. Es una constitución, es un pacto entre generaciones. Y si no protegemos el medio ambiente, si no avanzamos a hacer ese reconocimiento, bueno, no vamos a tener constitución que proteger, ¿verdad? Y eso es importante. Creo que hay varias cosas ahí y sobre todo creo que no podemos retroceder en decirle a la ciudadanía muy claramente de que este Estado se tiene que hacer cargo de sus derechos sociales, de estas prestaciones. Y acá me gustaría detenerme un segundo y hacer una precisión muy importante. El Estado Social y Democrático de Derecho garantiza que las personas accedan a estos derechos. ¿Cómo acceden a esos derechos? No puede ser entre entes públicos y entes privados. Nosotros no queremos un Estado absolutista, un Estado que se haga cargo de todo. Queremos que los privados tengan emprendimiento y puedan participar, pero el Estado debe garantizarle a las personas que pueden acceder, independiente del lugar donde vivan, a esos derechos. La salud, la educación, las pensiones son derechos de todos y todas. ¿Y eso está en duda luego de las enmiendas presentadas? Sí, creo que está en riesgo el Estado Social y Democrático de Derecho. Creo que está en riesgo en general esta constitución de acuerdos transversales que nos representa a todos y todas, y por supuesto eso también involucra al Estado Social y Democrático de Derecho y a la posibilidad que tenemos de ser un país con mejor acceso a estos derechos sociales. O sea, entiendo de sus palabras que independiente que la palabra subsidiariedad no esté en las enmiendas propiamente tal, sí se está llegando a eso a través de estas enmiendas presentadas. ¿O estamos Es que la subsidiariedad, ya que hay que ser súper claro, porque la subsidiariedad, es decir, es entendida que el Estado no puede actuar cuando los privados actúan. Lo que nosotros queremos decir acá es que el Estado tiene el deber de garantizar, de proteger los derechos de las personas. ¿Cómo? Mediante instituciones públicas y privadas. Nunca nosotros, y eso es importante, hemos puesto en duda que, por ejemplo, en el derecho a la salud las personas pueden elegir si van a una clínica privada o a un hospital. Lo que sí queremos garantizar nosotros es que, por ejemplo, las cotizaciones obligatorias de las personas sí puedan aportar a mejorar la salud de todos y todos. El problema que tenemos es con la cotización, con la aseguradora. Lo mismo pasa, jamás negaríamos la posibilidad de una persona de optar ir a una escuela pública o a un colegio privado. Eso es parte de la libertad. Yo creo profundamente y creemos profundamente en la libertad. Lo importante es que esa libertad sea efectiva y que todos y cada uno de los chilenos podamos elegir. Y eso es algo que no sucede hoy día en nuestro país, que podamos elegir efectivamente sobre nuestros derechos sociales. Bueno, y de hecho desde su sector también han señalado que manifestar, por ejemplo, lo referido a la salud de manera explícita, como lo ha hecho la enmienda del Partido Republicano, constitucionaliza a las ISAPRES, por ejemplo, que sabemos también han estado en la discusión. Sí, qué bueno que me haces esa pregunta, porque yo creo que es importante que hay que tomar una decisión, y una decisión constitucional, de que las políticas públicas no estén en la Constitución. Lo que están en la Constitución son las decisiones políticas, la habilitación, las reglas del juego. Pero si un gobierno electo democráticamente quiere establecer una política pública, tiene que tener derecho a hacerlo. Lo complicado de las enmiendas que se presentan es que finalmente hacen algunas de nuestras ideas inconstitucionales, y eso no es posible. Tenemos que tener una Constitución que nos permita a todos jugar en la misma cancha, en el mismo juego, en las mismas condiciones. Y eso es complicado cuando establecemos explícitamente sistemas de salud en la Constitución, o cuando conocemos el tema de las pensiones también, y ahí se nos va complicando entonces este juego democrático. Lo importante es tener las condiciones y las reglas claras para que podamos tener una Constitución que, independientemente de quién gobierne, de quién sea electo por la ciudadanía, pueda llevar adelante su plan de gobierno. Tengo dos preguntas para
para terminar, comisionada, una sobre sistema político y esta enmienda que ha surgido en una parte por el Partido Republicano de reducir el número de diputados y diputadas. En Chile Vamos también han hablado en esa línea, pero el rango es menor. De hecho, lo conversábamos el día de ayer. Usted dice que esta enmienda atenta contra nuestra democracia representativa. ¿Por qué sostiene ese argumento con esta reducción en el número de escaños en la Cámara Baja, por ejemplo? Bueno, en ciencia política lo que se ha determinado es una fórmula muy precisa de cuántos representantes en general debiese tener un parlamento para ser efectivamente representativo. Se aplica esta fórmula que es de la raíz cúbica y es muy complicada, no se la voy a explicar ahora, ¿verdad? Lo que se entiende es que generalmente nosotros deberíamos tener 260 parlamentarios. Hoy día tenemos 155. Reducir los escaños, reducir el número de parlamentarios, lo único que hace es que la ciudadanía esté más alejada de sus parlamentarios, más alejada de las decisiones finalmente. Pero lo cierto es que ha habido críticas en torno a la fragmentación política que hay en el actual Congreso, por ejemplo. Es que yo creo que el diagnóstico es común, el diagnóstico es que hay un problema de fragmentación y en eso estamos clarísimos. El anteproyecto avanza, por ejemplo, en establecer el umbral del 5%, en establecer el antidiscolaje, en establecer la prohibición, ver cómo funciona el sistema electoral en cuanto a listas abiertas o listas cerradas, que es una discusión que podemos tener. Pero otra cosa es reducir el número de parlamentarios y esa es una medida que nos lleva de facto a un sistema que a mi juicio es peor que el sistema binominal, que es un sistema que finalmente va a impedir el pluralismo, porque ¿queremos evitar la fragmentación? Sí. ¿Queremos evitar tener 21 partidos como tenemos hoy en el Congreso? Sí. ¿Pero queremos tener 3? ¿O queremos tener 8, 9, 10? Yo creo que queremos tener 8, 9, 10. Queremos que la diversidad de opiniones, la diversidad de posiciones que hay en el Chile, que es lo valioso, sea y esté representado. Lo que no queremos es caudillismo, lo que no queremos es proyectos populistas, pero sí queremos representación pluralista y democrática en el Congreso. Lo último, comisionada, ante este escenario y luego de todo lo que hemos conversado durante esta entrevista, ¿cómo medir el éxito de este proceso constitucional? Yo soy optimista por naturaleza, yo siempre he creído en la posibilidad de llegar a acuerdos, de convencer, de dialogar. Creo que todavía estamos a tiempo, creo que podemos avanzar y hago un llamado aquí a todas las fuerzas políticas presentes que tengamos el esfuerzo fundamental de mostrarle a la ciudadanía, así como lo hizo la comisión experta, que es posible ponerse de acuerdo, que es posible por el bien de Chile, que es posible por el bien de los chilenos y chilenas ponerse de acuerdo en aquellos puntos básicos que nos unen y todo aquello que nos separa, que todo aquello que nos genera controversia, eso, bueno, dejémoslo a la diversión, dejémoslo a la discusión democrática, y acá me están tocando la bocina, pero evidentemente lo que yo creo es que tenemos que avanzar hacia una constitución transversal y no voy a cejar en hacer los esfuerzos posibles para aquello. Entonces ahí la opinión de la comisionada Antonia Rivas, ella decía, si encontramos esos mínimos comunes o acordamos lo básico, ya podríamos considerar que el proceso es exitoso, al menos es la posición de ella como comisionada del oficialismo, particularmente de Convergencia Social. Muchas gracias, Antonia Rivas, por esta conversación y quedamos en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.